Hola amigos, bueno, nuevamente aquí un tutorial, su amigo yo Ángel Azul, aquí esta vez intentando hacer un pequeño tutorial basándonos en lo básico de lo que es la PO de Java. Así es, bueno, esto me nació ya que hace unos días estaba desarrollando una aplicación bajo un tutorial para ustedes en la que había puntos en los que llegaba y necesitaba utilizar estructuras de control, pero básicamente estas estructuras no las había explicado a ustedes y sentía un vacío de conocimiento, ya que si es que no las explico, ¿cómo voy a dar a decir que se deben utilizar así o así? Bueno, por eso hoy lo que voy a intentar de explicarles es un poco sobre lo que es variables, y sus diferentes tipos de variables que existen, entre ellos también los comentarios, los diferentes tipos de comentarios que existen. También abarcaré un poco lo que es operadores aritméticos, operadores de comparación, operadores de incremento, operadores lógicos y operadores de asignación aritmética. Sin más bla 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 bla, me voy al hecho, ¿ok? Bueno, nos vamos a ver un poco sobre lo que es variables. ¿Qué son variables? Variable, una variable es, en lo que es programación específicamente, es la forma de cómo la máquina reserva un espacio de memoria para que pueda realizar sus procesos. Una variable en sí específicamente es una opción de cómo los datos van a ir cambiando en los procesos que se van efectuando. Como su mismo nombre lo dice, variable, va a variar sus valores. Eso depende del tipo de proceso o el tipo de consultas o el tipo de agregamientos que le va a dar tu propio código o tu propia aplicación. O sea, una variable en tiempo de ejecución puede cambiar su valor que tiene. O sea, si yo una variable, por ejemplo, le doy un valor de 5 y en el proceso de ejecución de mi programa necesito que esa variable elimine ese valor y obtenga otro valor, por ejemplo 10, lo que va a hacer es eliminar el valor por defecto que tenía, o sea 5, y agregar el nuevo valor que tiene, que es 10. Y ese valor 10 es el que va a almacenar hasta que otro lo manipule o otro extraiga el valor e intente acoplar con otro nuevo. A diferencia que existen las constantes, que es una variable fija. A diferencia que eso, la variable sea que se van cambiando sus valores. Las variables fijas, o más conocidas como constantes, son datos los cuales no pueden variar su valor en tiempo de ejecución. Por ejemplo, un dato fijo que tengamos lo podemos poner, por ejemplo, al valor de pi, que es 3,14. Es un dato que va a ser siempre el mismo y nunca va a tener que cambiar. Para ello, mediante Java podemos asignar variables de tipo fijos o sea constantes. Tenemos entre ellos los numéricos, como acá os demuestro. Tenemos el de texto y también los lógicos. Abarcándonos un poco en los numéricos. Dentro de los numéricos tenemos dos tipos. Uno que son los enteros y dos que son los reales. Los enteros son los números naturales, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donde tenemos dos tipos, aparte de ello. Bueno, uno que es el entero, o el integer en inglés, y long, que son los enteros largos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay entre el integer y el long? Os explico. Bueno, los enteros quiere decir que son para almacenar números enteros, pero de corta longitud. O sea, bueno, no estoy exactamente muy bien informado, pero creo que es capaz de almacenar hasta una cantidad de longitud hasta de 9 dígitos, por lo mucho creo. O sea que dentro de una variable de tipo integer, uno puede almacenar un valor hasta de 9 dígitos. O sea, podemos tener uno, por ejemplo, así. Tenemos uno 2 3 4. Bueno, digamos. En cambio, si queremos agregar una longitud de más de 9 dígitos, o sea, ya aproximándonos a cálculos extremadamente muy amplios con unos resultados extensos, ya no pero asegurando que el tipo de dato que se utiliza es entero, podemos utilizar lo que es el long. El long almacena tipos de datos al igual que el integer,
enteros, pero con la única diferencia que este es capaz de reservar números muy extensos, muy grandes, de dimensiones más grandes, mayores de 9 dígitos. O sea que puedo guardar datos hasta de 12 o 13 dígitos, creo, algo por ahí. Bueno, no estoy seguro, pero es para que tengan referencia. Y los números reales, que son los de coma flotante, están representados también por dos tipos, al igual que los enteros, que es el float y el doble. ¿Cómo lo ves? Es lo mismo. El float almacena números de coma flotante, pero de longitud corta, y los de doble almacenan números decimales de larga longitud, disculpen, larga longitud. Larga longitud, o sea, también eso es, bueno, los decimales, digamos acá que voy a guardar un dato de 145.54, 45 digamos, 145.45, es capaz de guardar longitudes pequeñas o hasta más extensas de números más, pero si queremos agregar números decimales de una longitud mucho más extensa a la que se puede, tendríamos que guardarlo de tipo doble. Por ejemplo, digamos así, ¿ves? Como veis, es capaz de almacenar tipos de datos muy extensos. Claro que la diferencia entre estos dos tipos es que Java, al separar el tamaño de memoria, al almacenar un float, su tamaño de memoria es muy bajo, pero cuando tú utilizas un doble, su tamaño es más extenso, o sea que ocupa más memoria. Por eso hay que definirlos muy bien si nosotros sabemos el tipo de dato que vamos a manejar. Si es muy extenso, recién utilizar el doble. No podemos utilizar doble para todo, no. Estaríamos haciendo que tu programa sobrecargue mucho la computadora, utilice mucha memoria, solamente en ocasiones específicas. Bueno, ahora pasamos a ver lo que es el texto. Son tipos de datos de textos. Entre ellos tenemos las cadenas de texto, que son los strings, y los caracteres, que son los chars. No se preocupen, ahorita estoy dando solamente un concepto teórico, pero ahorita los vamos a aplicar en lo que es práctica, ¿eh? Cadenas de textos, que son los strings. O sea, dentro de un string lo que nosotros podemos guardar es una línea de texto o una cadena de texto amplia, máximo hasta 255 caracteres, como por ejemplo un saludo, hola mundo, o buenos días, o lo que sea. Dentro de un string podemos guardar cadenas de textos amplias, hasta de 255 caracteres, no se olviden. Y la diferencia del otro que es del caracteres, es que dentro del tipo char, podemos guardar letras, o sea, un carácter nomás. ¿Cómo se inserta? Mediante comillas simples, mediante que en los strings se puede almacenar un valor entre comillas, y adentro el texto que tú quieres almacenar, por ejemplo, hola mundo. Ahí está. ¿Ve? En cambio, en los tipos de char, ¿cómo se almacena un valor? Se almacena mediante las comillas simples. O sea, solamente así. C. No puedes almacenar más de dos caracteres. Solamente uno. Si no, te botaría error de sintaxis. Bueno, hasta ahí hasta hemos diferenciado un poco sobre lo que es texto y numéricos. Ahora nos vamos a los tipos lógicos, que son tipos de decisión, o sea, los tipos booleanos, que tienen solamente dos valores. Pueden tomar dos valores, o sea, uno que es true y otro que es false. El true quiere decir que es cierto, y el false que es de negación, o sea, falso en español. Bueno, pero esto es solamente parte teórica. Nosotros lo implementaremos ahorita en la parte práctica. Vámonos aquí, digamos, cómo nosotros declaramos una variable en Java. Por ejemplo, como les hablaba del entero, el int. ¿Cómo declaramos una variable entera? Mediante la palabra reservada int, que proviene del integer, que en español significa entero. Por ejemplo, digamos que a esta variable de tipo entera le vamos a dar un identificador. ¿Qué es un identificador? Es por el nombre por el cual se le llama a esa variable, o por el cual se va a realizar las consultas. Por ejemplo, yo le llamo a mi variable num1, ¿ya? O, claro, num1, digamos que le llamo num1. Ya
desde aquí, desde este punto, no, yo lo que he hecho ya es declarar una variable dentro de Java, pero con la especificación que es de un tipo entero. Y ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo yo declaro una variable de tipo float? Es lo mismo, simplemente con la palabra reservada float más el identificador que le quieres dar a tu variable. O sea, num2, digamos. Ya, aquí ya el programa ha declarado una variable entera y una variable float. Una variable decimal o coma flotante, como deseen llamarlo ustedes. Y ahora, lo que vamos a hacer es declarar una variable string o de cadena de texto. Por ejemplo, seguimos con las palabras reservadas. Por ejemplo, string con el identificador que tú quieras. Por ejemplo, cadena de texto o saludo mejor. Saludo, saludo. Por ejemplo, como veis, ya hemos declarado una variable de tipo string, de tipo de cadena de texto. Ahora, para declarar una variable de tipo char, lo que haríamos es llamar de nuevo la variable a la palabra reservada char y dar el identificador, o sea, el nombre a esa variable. Por ejemplo, digamos caracteres, carácter nomás, ¿ya? Ya declaramos una variable de tipo char. Ahora, por último, el boolean. Entonces lo que hacemos es boolean. Ponemos la palabra reservada más el identificador del tipo booleano. Digamos decisión, ¿ya? Decisión. Bueno, como veis ahí hemos declarado todos los tipos de datos que existen dentro de Java. Y ahora, esto solamente hemos declarado, o sea, Java lo que ha hecho es reservar en memoria un espacio para cada uno de estos tipos de variables. Pero todavía aún no le da ningún funcionamiento. Por ejemplo, esta variable está vacía, está nula, o sea, no tiene ningún valor. Pero ¿cómo se las asigna ese valor? Ahorita lo vamos a hacer. A cada una de estas variables le vamos a asignar un valor propio de ellas mismas. ¿Y cómo lo hacemos? Para ello llamamos al identificador de la variable, o sea, el nombre de esa variable. Por ejemplo, yo quiero asignar un valor a la variable num1. Num1, disculpen. Num1 o num1 y le damos un valor entero, de hecho. Por ejemplo, digamos 1500, que es un valor entero. De esta forma, nosotros mediante el operador de igualdad, que ya dentro de poco os estaré enseñando, se le asigna a la variable num1 este valor, que es un valor de tipo entero, ya que la variable se declaró como entera y se la reserva dentro de ella. Ahora, ¿cómo nosotros damos o asignamos un valor a la variable num2 que es de tipo float? Lo mismo, solamente creamos, llamamos al identificador y le damos el valor que nosotros queramos. Por ejemplo, 315.45, digamos. Y culminamos. Uy, nos salió un error, nos bota un error. Y ustedes se dirán, ¿por qué? La cuestión de este error es porque Java es un poco estricto al manejar sus tipos de variable. O sea, dice que todo tipo de dato que se va a guardar dentro de un float tiene que ser convertido antes o la primera vez convertido en float. Para ello, lo que hacemos es multiplicar sus tipos de datos de este tipo, el tipo de dato de este valor por el tipo de dato que tú quieres convertir. Por ejemplo, float lo vamos a multiplicar por el tipo de dato de este valor, que de hecho es también decimal, pero como les digo, es un poco estricto Java y así nos pide. Y lo tendríamos que multiplicar y desde ese hecho ya 315.45 se guardaría como decimal dentro de la variable num2. Ahora, nosotros cómo guardamos un, un valor dentro de una cadena de texto, por ejemplo, como la que hemos creado, que es saludo. Es fácil, llamamos al identificador de nuevamente, pero esta vez que es saludo, y le damos un valor que nosotros queremos. Por ejemplo, como les estaba comentando, el hola mundo, el famoso hola mundo que todos los que iniciamos en cualquier lenguaje intentamos lograr por primera vez. Hola mundo, por ejemplo. Hola mundo. Y ya está. Ahí lo que hemos hecho es dar el valor
o asignarle el valor a la variable saludo, que de hecho tiene un tipo de dato que es string o de cadena de texto. Ahora, ¿cómo le asignamos el valor al carácter, a la variable carácter, disculpen, a la variable carácter que es de tipo char? Fácil, lo mismo que le estaba comentando, char, no, disculpen, char no, sino el identificador. Carácter igual a, o no, era comilla doble, no, sino comilla simple. Así, a los string, o sea, a los de cadena se les asigna mediante comillas, pero a los caracteres, a los tipos char se les asigna mediante comillas simples. Por ejemplo, aquí un C. Como veis, dentro del carácter se guardó el carácter C. O puede ser un D o un F, un T, lo que tú quieras. Pero más de un carácter no se puede guardar dentro de él. ¿Ves? Por ejemplo, digamos Y de yo hoja azul. Ahora, ¿cómo hacemos para dar un valor a la variable decisión que es de tipo booleano? Como les decía, un tipo booleano solamente puede manejar dos tipos de valores. Uno que es true, que es cierto, o es false, que es falso. Por ejemplo, digamos, llamamos al identificador decisión y le damos el valor true, digamos, ¿ya? True. Todo en minúscula porque si pones true en mayúscula no te lo van a negar, para que tengan en cuenta. Java es capaz de identificar entre mayúsculas y minúsculas. Tú creaste una variable en mayúscula, tienes que utilizarlo en mayúscula, puesto a que lo contrario te botaría un horror, un horror. Y eso es simplemente muy feo. Como veis, ya hemos asignado valores a nuestras variables que hemos creado anteriormente aquí. Ahora tú dirás, wow, pero quiero que me lo muestre la computadora o me lo escriba o me lo imprima por pantalla. Eso es fácil, mediante la opción que te da, por ejemplo, Java, mediante la clase IO, que es la de entrada y salida, o sea, la que te da la opción de leer datos por teclado y mostrártelo o imprimírtelo mediante pantalla. ¿Cómo se utiliza? Es el System on Prime. .8.print. Si usas el print, lo que va a pasar es que cuando tú muestres otro dato, va a salir correlativamente, pero en la misma fila. Pero tú cuando utilizas un print ln, lo que va a pasar es que tu texto que vas mostrando va a dar un salto de línea, como si presionaras un enter y seguidamente abajo apareciera el mensaje que tú quieres. Por eso utilizo el print line. Y entre comillas. ¿Por qué? Porque acá voy a poner, por ejemplo, un mensaje adhesivo a lo que voy a mostrar. Por ejemplo, digo valor, no, variable de tipo, por ejemplo, ahorita comenzamos con el integer, ¿ya? Integer. Un espacio y unos puntos, por ejemplo, así, para que se vea más chévere. Ah, y acá. Bueno, como esto lo que muestra el System on Prime, lo muestra en tipo de cadena de texto, lo que yo necesito para mostrar una variable dentro de esta cadena de texto, para poder mostrar la variable num1, lo que necesito es juntar esos dos datos, o sea, el dato que estoy dando por defecto que se muestre, más la variable que yo quiero. Por ejemplo, entonces sería num1, pero si yo lo pongo así me bota error. ¿Por qué? Porque para juntar esos dos tipos, esos dos textos, sería mediante un término que utilizamos nosotros, que es concatenización. ¿Y cómo se concateniza dentro de Java? Se concateniza mediante el signo más o una cruz, como se puede decir, y así. Por ejemplo, tenemos en el lenguaje de PHP, se concateniza mediante un punto. Y así, eso depende del lenguaje de programación en donde tú estés elaborando tu proyecto. Lo que haría acá es mostrarme el mensaje variable de tipo integer más el dato o el valor que haya almacenado dentro de esta variable num1. Y lo mismo haríamos para lo que proviene o sigue de respecto a lo tipo decimal. Sería ya no integer sino decimal acá, o float mejor dicho, ¿no? Para familiarizarnos más con el nombre.
float num2 y acá ya sería con tipo string, ¿verdad? Pero string un saludo como les decía, Java tiene el poder de identificar entre mayúsculas y minúsculas. O sea, acá me sale error porque saludo yo lo declaré en minúscula y estoy llamando una variable saludo con la letra principal mayúscula, donde no existe para Java porque está en minúscula. Así que tengo que seguir las reglas en cómo se basa saludo. ¿Ves? A eso me refería. Bueno, ahora seguiríamos con el char, ¿verdad? Char. Y daríamos su valor, que es carácter. Y por último el booleano, los datos booleanos. No se olviden que solamente almacena dos tipos de valores, que es el true y el false. Decisión. Ya. Ahora lo que haríamos para que nuestro programa muestre sus valores sería solamente ejecutar nuestras líneas de código mediante clic derecho y ejecutar archivo. Recuerden que estamos trabajando mediante el entorno de desarrollo integrado de NetBeans. Y como veis, mira, ya nos botó los datos. Por ejemplo, aquí veíamos lo que ha hecho el programa es evadir todo ese código de acá arriba. No se preocupen que ahorita estos son comentarios y yo los voy a ir explicando, que también está dentro de ese tutorial. Pero lo evade y lo que hace es declarar todas estas variables, las que hemos creado: el int, el float, el string, el char y el boolean. Luego lo que hace es asignar valores a esas variables declaradas. Por ejemplo, al num1 le habíamos dado 1500, al num2 le habíamos dado 315.45 y a la variable string le habíamos dado un mensaje de hola mundo, al carácter le habíamos asignado un y a la decisión le habíamos asignado un true. Por hecho, cuando nosotros utilizamos el system.out.println, lo que hace es la variable de tipo hacer que muestre un mensaje de tipo que le hemos asignado, diciendo que la variable de tipo integer, más asignándole el valor de la variable num1 que habíamos ya asignado un valor x dentro de ella. Por eso acá, a la hora que nosotros ejecutamos, lo que hace es muestra el texto que le habíamos dado dentro de aquí y lo muestra aquí. Y luego lo que hace es, más el num1, lo que hace es el programa es consultar el valor que tiene el num1 y mostrarlo por pantalla. O sea, le dimos 1500 y acá está 1500. Y al tipo float le dimos 315.45 y lo muestra el valor que le habías asignado. Luego le dimos a la cadena de texto un mensaje de hola mundo y ahí está el mensaje, un tipo y, un valor de y un valor true. Pero ¿qué pasaría? Como les comentaba, si yo no pongo el ln, vamos a ver la diferencia para que se pueda dar cuenta. Miren, como veis, si yo no doy el ln, lo que pasa es que no da un salto de línea, sino que me aparecería todito estos resultados, pero seguidamente, consecutivamente, sin que dé opción a dar un espacio. Y como ves, no se entiende ni michi. Por ello lo que utilizo el ln, no es porque se me viene en gana, nada por ello. Bueno, como ves, ya enseñé a crear las variables en sus diferentes tipos. Esperáis que hayas comprendido un poquito. Bueno, ahorita paso a lo que es hacer comentarios. Existen dos tipos de comentario, uno que es de una línea y otro que es de varias líneas. Por ejemplo, mira, no sé si te das cuenta, todos estos supuestos índices que he hecho, lo he hecho mediante un tipo de comentario de varias líneas. Ahorita les enseño. Bueno, esto por el momento suprimimos. Yo enseñaré, aunque no, mejor, no lo suprimamos. Utilicemos los comentarios dentro de ella. Por ejemplo, yo a esta variable que le he declarado de tipo entero, le puedo asignar un comentario. Por ejemplo, si es que un día me echan cara a la cabeza y no supiera lo que es de nada, yo entonces leería la descripción que le he puesto aquí como comentario. Digamos que esta variable es de tipo numérica
entre paréntesis entera. Entera, ya está. Como veis, ya, bueno, cualquiera, hasta cualquier persona que no sepa nada o esté cero en lo que es programación, al ver esto dice, ah, bueno, esto es una variable, por lo que me dice aquí en el comentario. Ah, y mucho más, tú ya que es numérica y súper que se entera. Entonces el usuario o cualquier persona que lea esto ya dice, ah, lo que ha hecho acá el programador ha creado una variable entera, eh, que es numérica y es una variable. O sea, ya, es una forma de cómo tú ver lo que has hecho o acordarte los sucesos, los procesos que hace tu pequeña función, lo que haga tu programa, tu aplicación. Por ejemplo, acá yo lo puedo añadir otro comentario. Oh, disculpe. Bueno, esto sería de una línea nomás, como les digo, una sola línea. Por ejemplo, aquí esta variable es numérica, es numérica, pero de tipo float o como flotante. Bueno, así como podrás ver, puedes así aumentarle comentarios a cualquier parte de tu código, asignándole una descripción pequeña a lo que realmente intenta hacer o intenta ejecutar tu aplicación. Y bueno, hay muchas veces que tu descripción que le das a tus cosas son inmensamente a veces grandes. A veces haces un proceso mediante bucles y más bucles o estructuras de control como más lo conozcas, y necesitas dar una descripción detallada de lo que hace para que cuando después de tiempo ingreses tú o ingrese un nuevo programador a tomar los pasos de tu proyecto, entienda de lo que hace tu programa. Para ello existen los comentarios de más de dos líneas. Estos comentarios de dos más líneas te da la facilidad de que los ejecutes en varias líneas. Por ejemplo, acá como veréis, por ejemplo acá yo puedo poner, este es uno de mis tutorials en donde yo estoy presentando algunos temas básicos de programación, basándome en el lenguaje de programación orientada a objetos, o más conocida como la PO, orientado a objetos Java. Como veis, lo que hace este pequeño comentario es almacenarte lo mismo, comentarios, pero de varias líneas. Pero ¿qué pasaría si tú utilizas el de una sola línea? Que se inicia con dos barras oblicuas. Por ejemplo, digo, hola mundo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy intentando hacer algo que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque como veis, ya no respeta el comentario, o sea, ya no deja que el comentario siga dando más y más, simplemente es de una sola línea. Y esto para Java es un error. Un dato que no es comentario y está puesto por las puras es un error que siempre te va a causar problemas al ejecutarlo. Por eso, como te digo, comentarios de una sola línea se inician mediante dos barras oblicuas, y los comentarios de más de una línea comienzan mediante una barra oblicua, o sea, un slash, seguidamente de un asterisco, más tu comentario. ¿Y cómo los terminas el comentario? ¿Cómo lo cierras? Mediante un asterisco y una barra oblicua. Así es como nosotros llamamos a los comentarios de dos a más líneas y los comentarios de una sola línea. Ya les di un poco de especificación. Bueno, ya, ahora qué cosa nos seguiría. Bueno, seguimos por los queridos y adorados operadores, operadores aritméticos. Bueno, ¿qué son los operadores aritméticos? No son más que lo que nosotros llevamos en la misma aritmética, o sea, los signos, los símbolos de multiplicación, división, suma y resta.
pero que en programación aumentamos uno, que es el resto, que es el residuo, o sea, el resultado que se obtiene de una división. Si tiene residuo, ese residuo quiere decir que, bueno, se toma y se puede hacer cosas con eso. Ahorita los voy a enseñar poco a poco, no se preocupen. Bueno, dentro de una, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer? Espérense. Uy, 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 me estoy mareando un poquito. Bueno, digamos que para no marearlos a ustedes tampoco y no marearme yo mismo, mejor no lo hacemos tan vagamente, si no lo hacemos como se debe hacer. Bueno, me gustó el comentario que había hecho, mejor lo borro. Bueno, ya, todo eso también. Y no quiero hacer mucho tiempo porque el tutorial también, cuando se hace muy largo, es muy aburrido. Bueno, creamos un int. Vamos a crear dos variables enteras para poder poner en función los operadores aritméticos que os voy a enseñar. Por ejemplo, digamos creamos un num1 y num2, pero esta vez los dos son de tipo entero, ¿sí? Ponemos un coma y un punto y coma. Un punto y coma, ¿por qué? Porque claramente tienes que saber qué es una sentencia, qué es una clase, algo que me he sobrepasado. Bueno, una clase es todo la estructura en donde se guarda tu código fuente. Es la que almacena, se puede decir que es la plantilla en donde tú vas a programar. Es la que almacena tudito tu código fuente. Luego, ¿qué es la sentencia? La sentencia es cada línea por la que está compuesto el programa. Un programa puede estar compuesto por cientos de líneas que son a la vez sentencias. Una sentencia, ¿cómo, le, cómo el programa le dices que una sentencia ha culminado? Por un simple identificador. Ya puede ser un punto y coma o un punto por otros lenguajes de programación. Como te digo, eso depende de cada lenguaje de programación. Hoy en día en Java y en los diferentes que conozco algunos se utiliza el punto y coma. Un ejemplo de que también